Agradezco la invitación para inaugurar este evento en conmemoración de petición de perdón por agravio a la comunidad china en México el día de hoy, 17 de mayo de 2021. Quiero saludar cariñosamente a Alina Gutiérrez Mariscal del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a Adelina González Marín, directora del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, a Pedro Salmerón, amigo e historiador, a Carlos Castañón Cuadros, historiador y también amigo. Queridas y queridos todos, la revolución de las conciencias que ha impulsado el presidente Andrés Manuel López Obrador implica asumir una postura ética radical y que ante los agravios cometidos contra la comunidad china en México, al pedir perdón en su carácter de Estado, el Ejecutivo Federal busca regenerar la política, darle la oportunidad no de olvidar, sino de buscar una reconciliación posible para que actos de odio racial, de odio a la diversidad, nunca más ocurran. Decía Hannah Arendt, la necesidad del perdón hace justicia al hecho de que cada ser humano es más de lo que hace o piensa. Solo el perdón hace posible un nuevo comienzo para el actuar, comienzo que necesitamos todos y que constituye nuestra dignidad humana. Estamos claros que el perdón tiene como condición de posibilidad a la diversidad humana y busca deshacer lo que ha sido hecho a partir de una condición transformadora de la realidad que nos permita adquirir un sentido distinto de la vida y fortalecer las relaciones entre los pueblos chinos y los pueblos mexicanos, porque esos somos, diversos como pocas naciones, pero eso solo es posible desde un lugar ético, político y cultural radicalmente diferente. Es por ello que me parece fundamental esta conmemoración, porque nos permitirá entender qué es aquello por lo que estamos pidiendo perdón a las comunidades chinas en México. Salpiquemos con breves pinceladas o fotos, podríamos decir, esta historia de historias. Por ejemplo, las relaciones comerciales entre México y China, señala José Luis Chong, comienzan en el siglo XVI con el transporte de canela de la isla de Cebú en el archipiélago filipino. Entonces, ya verán ustedes, no eran chinos, ¿sí? El primer paso de la racistización es que todos son iguales, todos parecen iguales. Hacia el puerto de Acapulco llegaban esos productos. Más tarde, en los siglos XVII y XVIII, la NAO de China transportó los productos que crearían el primer mercado, podríamos decir, mundial, sí, y este mercado mundial, sí, a pesar de una larga relación mercantil, la inmigración china a México solo fue permitida hasta finales del siglo XIX y tuvo una vigencia legal hasta la segunda década del siglo XX, cuando el crack de la Bolsa de Valores de Nueva York en 1929 y la Gran Depresión que vino después propiciaron que los trabajadores mexicanos en Estados Unidos regresaran a México. Muchos de estos mexicanos repatriados reclamaron los puestos de trabajo ocupados por la población china, la cual había llegado a México a partir de 1899 en el marco del Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, en el cual compañías marítimas chino-británicas de Hong Kong transportaron braceros chinos a México. Sin embargo, antes de la firma de ese tratado, ya existía población china establecida en Yucatán, Sinaloa y Chiapas.
Recordemos que la humanidad es antes que nada una humanidad migrante. Se calcula que hasta 1921 llegaron a México por lo menos, y así están registrados, 40,000 inmigrantes chinos, de los cuales el 80% residían en el Pacífico Norte, que paulatinamente fueron dejando el trabajo en las minas, los ferrocarriles, la construcción de los ferrocarriles y las haciendas para establecerse como comerciantes, proveedores de servicios, fabricantes de ropa y calzado, y en algunos casos como campesinos, como terratenientes e incluso como inversionistas. Para 1940 la población china se había reducido a menos de 5,000 personas, sobre todo por la discriminación y violencia de la que fueron víctimas en diferentes territorios de nuestro país. Dos elementos fueron los que empujaron el rechazo, persecución y violencia hacia la población china en México. Uno fue las leyes de población e inmigración de la época, que se alinearon a la política de mestizofilia del Estado mexicano y el racismo biológico, social y económico de la derecha mexicana. La política poblacionista mexicana por revolucionaria buscó la homogeneización racial y cultural de los mexicanos en la figura del mestizo. Esta política pretendía incrementar la natalidad, disminuir la mortalidad, mejorar las condiciones económicas de salud y educación de los mexicanos y favorecer la inmigración de población blanca, anglosajona o europea. Desde entonces, como indica Pablo Yankelevich, la política demográfica quedó asociada al crecimiento natural de la población, promoviendo la fusión racial que acrecentase el mestizaje. Aquí hay que resaltar que la política demográfica estableció restricciones para la inmigración extranjera indeseable, las cuales se establecieron en circulares confidenciales emitidas por la Secretaría de Gobernación de aquel tiempo. Fue así como en 1933 se elaboró la circular confidencial número 250, en la que se prohibió por razones étnicas la inmigración de individuos de raza negra y amarilla. El conjunto de circulares confidenciales se trasladaron a la Ley de Población de 1936. Atención, en pleno cardenismo. Lo que resulta paradójico es que el racismo xenófobo del gobierno mexicano estaba plagado de extorsión y despojo hacia la población china que buscaba ingresar al país. En 1930, un inspector migratorio informó que la agente responsable del puerto de Guaymas, en Sonora, era la cabeza de una red de explotación de personas de nacionalidad china que habían ingresado al país, mismo que exigía fuertes cantidades de dinero bajo la amenaza de deportarlos. Las complicidades de estas redes llegaban hasta las autoridades más altas en la Ciudad de México. Por esa misma época aparecieron diversas organizaciones que se manifestaron en contra de que grupos extranjeros establecieran su residencia y sus negocios en México. Podemos contar, por ejemplo, a la Liga Nacional Antichina y Antijudía, a la Liga Nacional Pro Raza, al Comité Nacionalista Depurador de Razas Extranjeras, a la Agrupación de Comerciantes Industriales y Profesionistas Honorables. También se encontraban otras organizaciones que integraron la Confederación de la Clase Media, como Acción Cívica Nacional, el Partido Antirreeleccionista, la Juventud Nacionalista Mexicana, el Partido Cívico de la Clase Media, el Partido Socialista Demócrata, el Frente de Comerciantes y Empleados del Distrito Federal y la Liga de Defensa Mercantil. Como indica Judith Boxer, las actividades de estas organizaciones tenían rasgos fascistas, xenófobos
o eran simpatizantes del régimen nazi como Acción Revolucionaria Mexicanista, conocidos como camisas doradas. En la década de 1920, la Liga Nacional Pro Raza acusó a la población china de ser portadora de enfermedades peligrosas para los mexicanos. ¿Les suena hoy día en términos de la pandemia? Pues no es casualidad. Y por acaparamiento del comercio nacional en todas sus dimensiones. Para 1932 se calcula que existían 215 organizaciones antichinas desplegadas en los estados de Sinaloa, Nayarit, Chiapas, Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua, Durango, Guanajuato, San Luis Potosí, Baja California y Sonora, y que tenían el propósito de separar a la población china de las actividades comerciales, anular sus derechos y expulsarlos del país. La Liga Antichina de Tapachula, Chiapas, expresó su rechazo a la población china a través de manifestaciones, campañas públicas en los medios de comunicación locales y ataques a los comercios. Pero desde 1911, la Comisión Romero, instancia federal, imagínense, establecida por Porfirio Díaz en 1903, informó que la población china en México representaba una amenaza para la sociedad, además que esos inmigrantes temporales, más que colonos permanentes y emprendedores, escuchan el lenguaje, es un lenguaje similar. Y en 1923, el Congreso de Sonora, en la misma línea de la Liga Antichina, aprobó dos leyes. Una para establecer guetos o barrios chinos, con el argumento que se protegería a la población sonorense de enfermedades como la lepra, la viruela o la peste bubónica asiática. La otra ley prohibía el matrimonio de mujeres mexicanas y hombres chinos, así estos estuvieran nacionalizados. En Nacosari, Sonora, se prohibió a los comerciantes chinos vender carnes frescas, quesos y dulces. En Cumpas se les impidió ejercer la medicina. En Agua Prieta no podían vender masas ni carnes. En Hermosillo se sometió a la población china a exámenes médicos. En Cananea, el ayuntamiento decidió, después de una inspección médica hecha mediante procedimientos crueles y salvajes, clausurar sus carnicerías. A partir de 1924, se obligó a la población china a vender al menudeo todo lo que tenían almacenado en sus bodegas. Igualmente se les exigió cerrar sus negocios. El extremo llegó cuando las Guardias Verdes, un grupo fascista de choque apoyado por políticos y comerciantes del estado de Sonora, comenzaron a atacarlos en nombre de la pureza racial y la protección de los negocios mexicanos. Qué terrible, terrible, sí, pero cierto. El acontecimiento más violento en contra de la población china en México sucedió entre el 13 y el 15 de mayo de 1911. Por eso estamos aquí, cuando 300 chinos fueron asesinados, mutilados, desvestidos y saqueados en la ciudad de Torreón, Coahuila. Todos estos acontecimientos son una muestra del racismo, persecución, despojo, rechazo y asesinato del que fueron víctimas mujeres y hombres de origen chino en nuestro país. Esta conmemoración apela a nuestra memoria colectiva en la forma de una petición de perdón a la comunidad china en México. Se trata de revertir las consecuencias de las formas de actuar antes descritas. Actuemos cuestionando el sentido autoritario del poder y comprometámonos en cumplir la promesa de que nunca más suceda esto. Es una nueva forma de hacer política. Tenemos que fincar el sentido de irreversibilidad de este acto al pedir perdón a los pueblos
y comunidades y con ello abrir la posibilidad de que lo otorguen. Avanzaremos entonces en la cuarta transformación de nuestro país desde lo nacional popular, enfrentando la discriminación y su violencia concomitante. ¿Desde qué estado se pide perdón? Desde uno que ha hecho un acto que pone de pie la política desde lo político, al darle a los pueblos un medio para alcanzar un fin, la reconciliación, al reconocerles su diversidad, al reconocer además su dolorosa historia. Insisto, no para olvidarla, sino para transformarla y transformarnos en un universal posible desde la diversidad. Este carácter político del perdón nos posibilita para actuar sobre la historia y regenerar la vida pública. Ese pasado nos persigue, está agazapado, se vuelve racismo a flor de piel. Hay que liberarnos de ese pasado, insistimos, no olvidarnos de lo sucedido, sino sentar las bases de respetos varios, de reencuentros humanitarios, de acciones para otro mundo posible. Muchísimas gracias. Un abrazo. Reciban de nuestra parte el compromiso, la voluntad de que esto tiene que cambiar. Muchísimas gracias.